resumen, ¿sí? Traté de resumirlo y que parezca así lo más fácil posible, porque cuando vayan a ver en su libro es un poco más confuso, exactamente. Entonces, y hablándoles de una forma un poco más simple, después cuando vayan a leer, por esto, por aquello, ¿sí? O sea, así. Bien, ahí tenemos algunas características de estos calcio antagonistas. El que es, o cuando hablamos del primerito de la cabeza, que es nifedipino, se ha visto que tenía un inicio de acción rápido, la acción era corta, ¿sí? Entonces, hoy tenemos preparados de liberación retardada que alargaron ese tiempo de acción, entonces puede ser utilizado, ¿sí? El amlodipino o amlodipina es el que más utilizamos nosotros, tiene un efecto, una vida media larga, ¿sí? Podemos dar incluso una vez al día nada más al paciente. Y tenemos uno que es bien selectivo para el músculo liso vascular solamente, que es la felodipina, ¿sí? Para conocer un poquito de esto. Diferencias entre las dihidro y las no dihidropiridínicas. Los dihidropiridinos son potentes como dilatadores, como vasodilatadores, a dosis que no afectan la contractilidad, la frecuencia ni la velocidad de conducción, ¿sí? Y esa vasodilatación se ha visto que es más para el territorio de las arterias, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una resistencia ¿cómo se llama? Vascular periférica, solamente en ese territorio se ven menos efectos taquicardizantes porque el retorno venoso y la precardia no están comprometidos, ¿verdad? Entonces es muy bueno como vasodilatador y por ende como hipotensor. Ya lo demás, diltiazem y verapamilo tienen una alteración en cuanto a fuerza, frecuencia y velocidad de conducción, ¿sí? Como ya estuvimos hablando, ¿verdad? Y se ha visto que con el uso de los dihidropiridínicos se los menciona luego como protector renal, porque al actuar sobre músculo liso vascular, arterial principalmente, se ha visto que disminuye la presión intraglomerular, que es uno de los problemas que cursan los pacientes con hipertensión, incluso con diabetes, ¿verdad? Entonces, al disminuir la presión intraglomerular, que se ve principalmente por los dihidropiridínicos, ¿sí? Acá dice efecto importante, las no dihidra es los dihidro, ¿sí? Porque ellos son los que van a tener un efecto principalmente a nivel de los vasos y disminuyen por ende la presión intraglomerular y se lo utiliza como protector renal también. Por eso tenemos doble beneficio. La eficacia antihipertensiva es muy buena cuando hablamos de dihidropiridínicos. Se ha visto que utilizándolo disminuye bastante los eventos cardiovasculares, el riesgo de complicaciones cardiovasculares y cerebrovasculares también han disminuido con el uso de los calcio antagonistas. En el grupo de pacientes de raza negra que no responden bien a inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y al antagonista de los receptores de angiotensina 2, son de primera línea los bloqueadores de canales de calcio, ¿sí? En insuficiencia cardíaca, en teoría, no se utilizan las no dihidro porque van a tener una acción sobre el corazoncito y la velocidad de conducción también, entonces es más, vamos a dejarlo más para los especialistas mismos. Y los efectos adversos que pueden aparecer pueden ser las bradiarritmias, bradicardias, que es más síntoma de los no dihidropiridínicos. Y el característico del dihidro es el edema de pies. El paciente, yo he visto muchísimos pacientes que le damos un dihidropiridínico
el que más se utiliza es el amlodipino y cursa con edema de pies inferiores, de miembros inferiores, edema a nivel del tobillo, incluso puede ir subiendo hasta la rodilla, ya he visto que tenían edemas. Entonces solemos dar al paciente, ¿verdad?, amlodipino de 10, que generalmente viene asociado con otro antihipertensivo. Entonces viene el paciente con el edema de pies. Podemos reducir la dosis del amlodipino, o bajarle a 5. Ahí el paciente sigue con el edema de pies. ¿Qué vamos a hacer? Le cambiamos por otro. Y de entre todo lo que tenemos aquí, el que menos efecto adverso de edema de pies da es la lecarnitidina. Entonces le cambiamos por un dihidropiridínico también, pero que tiene menos efectos adversos de producción de edema. Le cambiamos y ya no presentó edema de miembros inferiores. Este edema, por más de que nos va a generar algún riesgo al paciente, es molestoso para el paciente y puede ser un causante diagnóstico erróneo. Imagínense ustedes que venga un paciente hipertenso con edema de pies inferiores. ¿Qué van a pensar ustedes? No van a pensar que es el fármaco, ¿verdad? Ahora, si ustedes estudiaran calcio antagonistas y ven que tiene un amlodipino o un nifedipino, van a ver que puede ser por su calcio antagonista y pueden cambiarle por otro fármaco o directamente a la misma familia uno que menos le daría ese efecto. Vamos a ir probando. Entonces le cambiamos por el lecarnitidipino, que se ha visto que tiene menos efecto adverso de edema de pies o edema de miembros inferiores. Y lo cambiamos al paciente. Primero le bajamos la dosis del amlodipino, no funcionó. El paciente re preocupado, pero ¿qué es lo que pasa? Que tengo el edema de pie. Bueno, ahí le cambiamos por lecarnitidipino y hasta ahora está usando el lecarnitidipino tranquilamente, sin edema de pies inferiores. El verapamilo da mucho estreñimiento porque él tiene también una afinidad por los canales de calcio que se encuentran a nivel gastrointestinal. Entonces también esto se bloquea y se ve enlentecido el tránsito intestinal. Entonces suele cursar el paciente con estreñimiento. Se recomienda cambiar por otro tipo de calcio antagonista. Muy bien, entonces los calcio antagonistas se utilizan para la hipertensión arterial, las dihidropiridínicas principalmente, arritmias con los no dihidro principalmente, alguna vasculopatía periférica, se utiliza como protector renal y también en tratamiento de la angina de pecho, ¿sí? Y acá pasó algo que suelo preguntar y mucho. El edema de pies es característico de los bloqueadores de canales de calcio, sobre todo las dihidropiridínicas. ¿Por qué? Porque ellos son más vasodilatadores, ¿sí? Y al ser ellos más vasodilatadores, se cree que porque hay una disminución un aumento de la presión hidrostática, porque hay vasodilatación a nivel arterial y constricción a nivel venoso, porque no estamos bloqueando allí, esto aumentaría la presión hidrostática y entonces extravasa líquido. Ese es un detalle. Edema de miembros inferiores más con los dihidropiridínicos. No significa que yo no pueda usar un no dihidro en la hipertensión arterial, porque dijimos que también van a actuar a nivel del músculo liso, ¿verdad? Pero la dosis para hacer esa vasodilatación, entonces vamos a tener que tener una dosis para vasodilatación. A esa misma dosis, este fármaco va a actuar mucho más inotropismo, cronotropismo negativo, cromotropismo negativo. Entonces al colocar una balanza no conviene. Entonces se lo reserva para las arritmias y a ellos para la hipertensión arterial, ¿sí? Bien, y eso nomás es calcio antagonista. Cortito, derecho,
sin agregar tanto. Segunda línea, ¿en quién? Paciente raza negra. ¿Sí? En las embarazadas también podemos utilizar los dihidro, pero sería tercera opción. Primero tenemos alfa-metildopa, la betalol y un calcio antagonista también podemos usar en embarazadas. Se utiliza mucho en nifedipino. Primera línea. Primera línea para pacientes de raza negra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Yeca y Ana, que es de primera línea, los de raza negra no responden. Se piensa que es porque hay una alteración en el metabolismo de estos fármacos por la enzima metabolizadora. Parece que carecen de ellos de esta enzima. Entonces no funciona. La segunda, que es calcio antagonista. Estos suelen usarse mucho asociados, ¿sí? Se puede asociar con un IECA o con un ARA, con un diurético. Con el único que nos asociamos es con beta bloqueante, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿puedo borrar? Voy a borrar el pizarrón, pero de sus mentes ya no, ¿verdad? De sus cabezas, de sus pensamientos. Dime. ¿Dihidropiridínicos? ¿Los dos qué? No dihidro. Verapamil y dietiazem. Los dos para arritmia. Yo creo que solo cardio va a salir en la primera parcial. Que tenemos todavía antiarrítmicos, antianginosos, insuficiencia cardíaca y tratamiento de las dislipidemias. Pero por suerte, antiarrítmico, antianginoso y insuficiencia cardíaca es lo que ya vimos ya. Algunas cositas no lo vamos a cambiar. Muy bien. Ahora vamos al último grupo de antihipertensivos, que son los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Recuerdan este sistema por fisio? ¿Sí? ¿Quién les explica entonces? Bien. Los antihipertensivos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona son los IECAS, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Tenemos los ARA2, que son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, ¿sí? Y tenemos otro grupo que son directamente los inhibidores de renina, que en realidad no lo utilizamos, tiene muchos efectos adversos, pero igual vamos a estudiar, vamos a verlo, no vamos a entrar en profundo en él y solamente hay un fármaco por suerte ahí. Bueno, entonces voy a ir, hay una imagen, esto está explicando fisiología esta parte, ¿sí? Por si se olvidaron nomás. Ahí, vamos en esta imagen. Cuando hay una disminución de la PA fisiológicamente, flujo sanguíneo renal disminuido, tasa de filtración glomerular disminuida, se va a estimular la síntesis y la liberación de renina por el aparato justaglomerular, ¿verdad? La renina va a actuar sobre un sustrato que viene allá del hígado, que es el angiotensinógeno, ¿sí? Este se va a convertir en angiotensina 1 o convierte en angiotensina 1.
La angiotensina 2 pasa a ser, la angiotensina 1 pasa a ser 2 mediante una enzima que es la enzima convertidora de angiotensina 1. ¿Sí? La angiotensina 2 tiene varios efectos. Tenemos positivos y negativos, dependiendo de sobre qué receptor actuaría, ¿verdad? Entonces aquí engloba, hace un resumen de los efectos que tendremos con angiotensina 2. Vasoconstricción anormal. La angiotensina 1 también ejerce vasoconstricción, pero no es potente como la angiotensina 2. Entonces, vasoconstricción anormal con angiotensina 2. Activación del sistema nervioso simpático, aumenta la síntesis y liberación de aldosterona, de vasopresina, de endotelina, estimula la remodelación de las células, crecimiento de los miocitos, del músculo lisovascular, aumenta el depósito de colágeno. Por otro lado, produce superóxido, agregación plaquetaria, estimula y aumenta el plasminógeno, que va a inhibir la trombolisis. Entonces el paciente tiende a formar trombos, ¿verdad? Bien, entonces tenemos angiotensina 2. ¿En qué nos interesa la hipertensión arterial? La angiotensina 2, ¿qué va a hacer? Aumenta la resistencia vascular periférica. Por un lado, aumenta la PA. Por otro lado, aldosterona, estimula síntesis y liberación de aldosterona. Vamos a ver que la aldosterona retiene sodio y agua y excreta potasio. Y esto aumenta el volumen intravascular. Y de aquí aumenta el gasto cardíaco, que aumenta la PA. Y recuerdan, PA es igual al gasto cardíaco por la resistencia. Ahí tenemos la fórmula para la elevación de la PA. El problema es que esto se mantiene en el tiempo y tenemos un aumento de la presión arterial del paciente sostenido. ¿Sí? Entonces, con mis inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, yo inhibo a la ECA. ¿Sí? Entonces tengo renina, tengo angiotensina 1, pero no tengo angiotensina 2. ¿Y qué va a pasar? Disminuye la resistencia vascular y el gasto cardíaco por inhibir a la angiotensina 2. ¿Sí? Pero también pierdo aquellos efectos beneficiosos que podría tener con la angiotensina 2. ¿Sí? Bien, por suerte, muchos efectos adversos no hay con el uso de los IECA. ¿Cómo van a reconocer ustedes un IECA en el examen? Todos terminan con el sufijo, la palabrita PRIL. Todos los PRIL que ustedes van a ver en el examen son IECAs. Los inhibidores del sistema renina son la primera línea en el tratamiento de la hipertensión arterial, excepto en raza negra. Ellos no responden al tratamiento con IECA o con ARA2. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos PRIL, inhibe la enzima convertidora de angiotensina, bloqueando la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 2. Y acá están los PRIL: Venacepril, Captopril, Enalapril, Fosinopril, Lisinopril, todos los PRIL. Ellos son IECA. Casi todos los IECA son profármacos. ¿Qué significa? Que están inactivos. Los únicos que no son profármacos son el Captopril y el Lisinopril. Ellos son drogas, ellos están activos. El enalapril es el que más se utiliza. Él es un profármaco, se metaboliza y su metabolito activo es el enalaprilato. ¿Sí?
Entonces, todos los IECA son fármacos. No, solamente captopril y lisinopril. El resto son profármacos. Sí, muy bien. Ahí les traje un poquito de enalapril y captopril, que son los que más utilizamos. Enalapril es el queridino. Empezamos con una dosis de 2.5 y máximo 40 en el día. El paciente puede tomar 1 o 2 veces al día. Y el captopril es más potente que 6,25 a 150 miligramos día. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a indicar hipertensión arterial? Prehipertensión o hipertensión grado 1, prehipertensión todavía no tratamos, hipertensión grado 1 sí ya tratamos. Entonces, hipertensión arterial, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, en pacientes diabéticos con hipertensión, ¿verdad? Se ha visto que mejora bastante que disminuye los riesgos cardiovasculares también de los pacientes, ¿sí? Diabéticos, mejora el perfil metabólico también y es muy bueno para estos pacientes. Contraindicación, pacientes que son hipersensibles al fármaco, algunos pacientes tienen alergia a los IECA, suele cursar con pruritos y demás, erupciones, y durante el embarazo está contraindicado el IECA. IECA y ARA no utilizamos durante el embarazo. Y el efecto adverso principal de los IECA es la tos. La mayoría de las veces se descontinúa el uso de los IECA por la tos. Algunos toleran bastante la tos y otros no, entonces tenemos que cambiar de fármaco. ¿Por qué un paciente presenta esta tos? Porque la enzima convertidora de la angiotensina inhibe a la bradicinina a nivel pulmonar, ¿sí? La bradicinina estimula la producción de óxido nítrico y es vasodilatador, ¿sí? Cuando yo tengo a la ECA, esta va a inhibir el efecto de la bradicinina. Si yo no tengo a la ECA, aumenta los números y depósitos de bradicinina. Hay más óxido nítrico, más vasodilatación y genera microedemas a nivel bronquial en el paciente. Y esto le da esa tos. Es una tos seca. Algunos pacientes toleran, no es una tos catarral, es una tos sequita que de vez en cuando le está molestando. Algunos toleran, otros no. ¿Cómo? ¿Como si fuera? Sí, como si fuera una tos alérgica, ¿sí? Entonces, ¿por qué los pacientes que usan IECA tienen tos? Porque al inhibir la ECA también van a estar inhibiendo la inhibición de bradicinina, ¿sí? ¿Qué hace la ECA? Inhibe la bradicinina. Si no hay ECA, aumenta bradicinina, aumenta óxido nítrico, vamos a tener microedemas a nivel bronquial, ¿sí? Muy bien, por eso tiene tos. ¿Y qué pasa si tiene tos? Vamos a cambiar el fármaco. Si no tolera esa tos, vamos a tener que cambiar. ¿Cuál es otro efecto adverso que suelen presentar? Al inhibir la aldosterona, ¿qué hacía la aldosterona? Retiene sodio, agua y excreta potasio. Al inhibir la aldosterona, yo voy a empezar a perder sodio, perder agua y retener potasio. El paciente puede cursar con hipercalemia, hiperpotasemia, también se le llama, hiponatremia o una hipotensión muy brusca, que hay que controlar con la dosis, ¿sí? Que es dosis dependiente eso, ¿sí? Y luego tenemos erupción, prurito, diarrea, ¿verdad? Que es lo más frecuente que puede aparecer la tos principalmente. Muy bien. ¿Acá hay alguna duda? Facilito, ¿verdad? Fácil. ¿O no?
disminuyen cuando vos bloqueas la ECA. ¿Sí? ¿Por qué? Voy a tratar de resumir acá ese sistema. Ahí va a ser un poco más fácil. Tenemos la liberación de renina. Cuando hay una disminución del flujo de la filtración glomerular, del flujo sanguíneo, se libera renina por el aparato juxtaglomerular. ¿Para qué? ¿Qué va a hacer la renina? Va a actuar sobre angiotensina. De ahí, angiotensina 1. ¿Con Z o con S? Con S. Así. Angiotensina 1, mediante una enzima, se va a convertir en angiotensina 2. ¿Cuál es esa enzima? La enzima convertidora de angiotensina. ¿Sí? La angiotensina 2 va a los vasos, como dice su nombre, angiotensina, tensa, aumenta el tono, hay una vasoconstricción, entonces aumenta la resistencia vascular periférica. Por un lado, este aumento de la resistencia vascular periférica aumenta PA, porque la fórmula de PA es igual a resistencia vascular periférica, gasto cardíaco por resistencia. Entonces, al revés. Si aumenta este, aumenta este. Si aumenta este, aumenta este. ¿Sí? Bueno. Por otro lado, la angiotensina 2 estimula la síntesis y liberación de la aldosterona. Allá en la glándula suprarrenal, ¿verdad? La aldosterona se encarga de reabsorber sodio, junto con el sodio viene el agua y pierde potasio. ¿Sí? Esto aumenta sodio junto con el agua, aumenta el volumen intravascular. Ese aumento del volumen va a aumentar el gasto cardíaco. ¿Sí? Ahí tenemos la fórmula para el aumento de la TA. Si había una disminución del flujo sanguíneo renal, tasa de filtración glomerular, ¿qué quiere decir eso? Que ellos van a tratar de retener ese líquido, ese volumen para no perderlo más. ¿Sí? Entonces, indirectamente eso aumenta la PA también. ¿Sí? Entonces, aumento de gasto, aumento de resistencia, aumenta PA. ¿Sí? La ECA a nivel pulmonar, porque esta conversión de angiotensina 1 y angiotensina 2 ocurre a nivel de los vasos o a nivel pulmonar también, ¿sí? Principalmente. Entonces la ECA es una enzima que se encarga de inhibir a la bradicinina. Tenemos bradicinina. Entonces la ECA inhibe a la bradicinina. La bradicinina produce óxido nítrico, que es vasodilatador. A nivel pulmonar estamos hablando, ¿sí? Bueno, ¿qué voy a hacer entonces yo con mi inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina? Voy a inhibir la ECA. Bloqueo AIC. Si yo bloqueo ECA, no tengo angiotensina 2. Si yo no tengo angiotensina 2, no tengo aumento de la resistencia, no tengo aumento del gasto, disminuye PA. ¿Sí? Pues acá no tengo angiotensina 2, disminuye la resistencia, disminuye el gasto cardíaco, disminuye el PA. Pero, por otro lado, cuando la ECA está inhibida,
no vamos a tener acción sobre la bradicinina. La bradicinina va a inducir la producción de óxido nítrico. Es una proteína a nivel pulmonar que estimula la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico es vasodilatador, ¿sí? Bueno, entonces, la ECA está bloqueada, ¿sí? Al bloquear la ECA, no hay bloqueo de bradicinina. ¿Y qué va a pasar? Aumenta. Ahí está el problema. Más bradicinina, más vasodilatación y se va a generar microedemas a nivel bronquial, ¿sí? Porque eso es en el pulmón. Microedemas que va a llevar a esa tos al paciente, que es una tos seca. Algunos pacientes toleran la tos, otros no. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar por otro, que vamos a ver enseguida. Por otro lado, la angiotensina 2, al no estar convertida, no vamos a tener el efecto de la aldosterona, ¿sí? ¿Qué va a pasar entonces? Se pierde sodio, se pierde agua y se retiene potasio. Este es la causa del efecto adverso que podría verse, que es dosis dependiente. Hipercalemia o hiperpotasemia también se le dice, y acá disminuye. Hiponatremia o una hipotensión muy marcada por pérdida de volumen, ¿sí? De todo esto, ¿cuál es el efecto más común? La tos. Eso es lo que más vemos, la tos. Eso es independiente de la dosis, depende mucho de la tolerancia del paciente. Ahora, esto es dependiendo de la dosis. Por eso, para hipertensión siempre iniciamos con la dosis mínima. Mejor iniciar con la dosis mínima y vamos titulando, vamos subiendo, que iniciar ya con una dosis grande y llevamos a los efectos adversos del paciente. Entonces iniciamos, cada fármaco tiene su dosis inicial. Entonces vamos a ir subiendo la dosis en el paciente. De este no, con el beta bloqueante sí. Con el beta bloqueante sí hacemos. Bueno. También, por un lado sí. Y por el otro como un vasodilatador. ¿Sí? Bloquea la bradicina, exactamente. Y cuando ella está bloqueada, aumenta la bradicina porque nadie está bloqueándola, ¿sí? Parece un poquito de trabalengua ahí, ¿verdad? Pero así no, ¿cómo que no? No,